Bueno, ¿qué vamos a examinar en este video? Algo muy interesante y es que quiero que pensemos, quiero que meditemos la idea de una máquina o droga que capte el tiempo como si fuera más lento. Esta idea interesante surge desde mi teoría, o sea, una máquina o droga que capte el tiempo, que permita captar el tiempo como si fuera más lento, ¿cierto? Esto, digamos, ¿por qué me surge? Bueno, porque esto es una implicación que puede sacarse o que puede extraerse de mi teoría. ¿En qué sentido? En el que, digamos, en este caso tú podrías pensar simplemente en una cámara lenta. Ah, pues la cámara lenta es como el video que tú tienes ahí, ya el tiempo se está captando como si fuera más lento. Pero a lo que yo estoy apuntando es algo más que eso, es a vivirlo. O sea, es a tener, no simplemente hacer la grabación y luego reproducirla en cámara lenta, sino a vivir esa realidad como si el tiempo fuera lento. O una droga que nos permita vivir el tiempo como si fuera lento, ¿cierto? Sería una droga o sería una máquina muy curiosa. En este caso surge como implicación de mi teoría, ¿por qué? Porque está mostrando que nosotros no tenemos simplemente reacciones, sino que nuestras reacciones tienen un vínculo con el tiempo y el espacio objetivos, ¿cierto? Es decir, aunque nosotros tengamos una psicología, nuestra psicología se vincula con una objetividad, con una verdad del tiempo y el espacio, con cómo se comportan el tiempo y el espacio, ¿cierto? Entonces, en la medida en que nosotros modificamos, ¿cierto? Esa psicología que tenemos, sea con una máquina, ¿cierto? O sea, con una droga, o sea, por ejemplo, incluso modificando la sociedad en general, la estructura de la sociedad en general para mejorarnos como sociedad, como personas, pero en este caso apuntando a la idea de la máquina y la droga, nosotros vamos a poder mejorar, pues mejorar no necesariamente mejorar, pero sí apreciar el tiempo como si fuera más lento, ¿cierto? Entonces esto es muy interesante porque acá lo que estamos viendo, por ejemplo, imaginémonos que estamos en un partido de fútbol y que nosotros no somos tan buenos para esquivar a ciertos jugadores. Entonces, con esta droga o con esta máquina que estaríamos usando, nosotros veríamos a todos así como están en el video. Veríamos ahí realmente a todos moviéndose así como están en el video, yendo a ese ritmo. Y mira que es algo muy curioso porque yo acá estoy respondiendo normal y estarían esos demás jugadores yendo a un paso tal que fácilmente yo podría ganar el partido y hacerles muchos goles o mirar qué jugadas van a utilizar o cómo se están desplazando, ¿cierto? Nosotros tendríamos esa ventaja por esa droga o por esa máquina que estaríamos empleando. El asunto es que hay que entender cómo funcionarían ese tipo de, o sea, ese tipo de drogas. Y yo lo que apunto para entender el funcionamiento es que entendamos que una cosa es la psicología que nosotros tenemos. O sea, hay algo, o sea, nosotros percibimos el tiempo de una manera psicológica, pero también de una manera objetiva. O sea, hay como una verdad para el tiempo y el espacio, pero también hay una verdad psicológica. Y esas dos cuestiones se vinculan. Entonces es algo que hay que entender. Si yo, por ejemplo, me siento mejor, alegre, pues voy a tener un vínculo con ese tiempo y espacio objetivos de una manera que si me siento mal, pues el vínculo va a cambiar con el tiempo y el espacio objetivo. Entonces esta droga o esta máquina tiene que tener en cuenta esa emocionalidad. Cómo se está componiendo nuestra emocionalidad y qué reacciones químicas desencadena esa situación emocional, ¿cierto? Y en la medida en que profundiza en qué tipo de elementos químicos están ahí en juego con nuestra emocionalidad y qué deberíamos alterar, el tiempo podemos ahí empezar a trabajar en una droga para que el tiempo se perciba o nosotros tengamos esa emocionalidad, ¿cierto? Más en estrecha relación con ese tiempo objetivo. Entonces, en este caso, creo que lo real vendría a ser qué, y es el hecho de, por ejemplo, pensar la droga, ¿cierto? Si nosotros pensáramos una droga, podríamos generar este tipo de efectos, pero habría que tener demasiado cuidado porque eso puede ser muy nocivo, aunque sería muy interesante
¿Por qué? Porque estaríamos cambiando toda nuestra emocionalidad, ¿cierto? Es como poner nuestra emocionalidad en una situación como de alegría, por decirlo así, para percibir mejor ese tiempo. Pero hay que tener en cuenta de que no necesariamente es un asunto de mera alegría. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden ser ya malas, ¿cierto? Que en su emocionalidad, en sus sentimientos pueden ser malas y pueden estar percibiendo en este momento el tiempo como si fuera más lento, ¿cierto? Entonces se trata es de analizar en qué medida nuestra psicología, nuestras emociones están funcionando al nivel interno y cómo tomar eso para construir un medicamento, ¿cierto? Que ese medicamento influya, ¿cierto? Sobre esa percepción y entonces ya ese tiempo se empieza a percibir de la siguiente manera. Obviamente yo suelo recurrir más bien a que se potencie la sociedad en general, ¿cierto? Para que ganemos estas ventajas a nivel general, ya que una droga, lo que estoy pensando es que puede resultar, digamos, nociva por los efectos que puede tener en el cuerpo, ya que estaría cambiando tal vez muy abruptamente. Eso es inicialmente mi percepción, como no sabemos bien cómo funcionaría, como apenas estaríamos en los inicios, esto tendría efectos negativos, tal vez no, pero hay que siempre tener mucha precaución. Pero sería muy interesante analizar este tipo de cuestiones, por ejemplo, para hacer ciertas pruebas, tal vez sirva para hacer ciertas investigaciones en las que necesitamos como este tipo de detenimiento, ¿cierto? Entonces, digamos en el caso de la máquina, lo que yo pienso es que, bueno, en la máquina siento que puede dificultarse por el hecho de que nosotros, o sea, no es que la máquina capte todo lento. ¿Por qué? Porque una máquina puede hacer eso. Pero, pero que seamos nosotros. O sea, a lo que yo estoy apuntando es que seamos nosotros partícipes de eso. No que simplemente veamos una grabación, no que simplemente veamos algo que ya pasó y luego lo veamos en cámara lenta, sino cómo hacer una máquina que nosotros podamos estar en el momento presente y que aunque las cosas estén pasando, ¿cierto? Esto se nos esté presentando así. Eso sería muy interesante, ¿cierto? Por eso digo que más fácil se me ocurre inicialmente lo de la droga o lo de modificar la sociedad en general. ¿Por qué? Porque la droga sí directamente la sentimos nosotros, ¿cierto? Y al tomarla, ¿cierto? Es como cuando se nos da anestesia y nosotros como que nos aligeramos o cuando tomamos alcohol. Pero aquí el efecto sería que todo se estaría viendo como si fuera más lento, como si el tiempo se hubiera detenido. Estas posibilidades en ese sentido no son conspiraciones, ¿cierto? Plantear la máquina siento que en este momento no sabría cómo responder muy bien por el hecho de que, digamos, hay que integrar no solamente una máquina que lo haga, que ya sería esta que tenemos como las cámaras lentas, sino nosotros vivir ese momento como tal. Entonces, en este sentido quedan las dos opciones de mejorar la sociedad en general o lo de la droga, ¿cierto? Y tener en cuenta de que no se trata simplemente de uno estar alegre o triste, sino que hay que saber cuidar eso. ¿Por qué? Porque pueden haber personas muy malas que perciban el tiempo como si fuera más lento. Entonces ahí hay más elementos a estudiar, ¿cierto? Hay más aspectos a estudiar. Pero sin duda, tener este tipo de percepciones sí tiene sus ventajas. O sea, tener la capacidad de, o en ciertos momentos, de tener estas habilidades sería muy interesante de analizarlas, ¿cierto? O sea, incluso se podría estudiar para ver en qué medida podemos tener este tipo de efectos en unos momentos y no en otros, ¿cierto? Que no todo el tiempo estemos viendo las cosas así, sino en ciertos momentos como si el tiempo fuera lento y en otros no. Pero en este caso quiero que nos concentremos en analizar esa especie de droga o esa especie de mejora social y ver qué tipo de cuestiones podría llegar a traernos interesantes para el género humano. Lo que digo acá entonces no es una conspiración, sino que efectivamente es posible, habría que explorar, habría que analizar, pero se puede investigar, o sea, tiene bases importantes que ayudan a mostrar que no es simplemente una conspiración, sino que es algo que es interesante, es creativo y además es cierto, o sea, puede llegar a desarrollarse. Entonces esto es muy valioso y que quiero que te sirva para hacer meditaciones al respecto del tema, del tiempo y del